Buenas tardes, jóvenes, espero que estén súper bien. Bienvenido a esta sesión pregrabada. Esta sesión o este video, esta sesión corresponde a la clase del día 15 de diciembre, la cual no la pudimos tener en forma telepresencial, por lo cual le estoy haciendo este video para hacer un laboratorio correspondiente a esa semana. Bien, adicionalmente voy a grabar también el video correspondiente a la clase de mañana, el 22 de diciembre, que por motivos también técnicos no voy a poder estar conectado, pero sí voy a hacer una sesión para grabar la segunda parte y también mostrárselas lo que correspondía o los laboratorios correspondientes a la clase de mañana. Idealmente es importante que revisen estos videos y luego hagan los laboratorios ustedes en Amazon Web Service según lo que vamos a plantear hoy día, ¿ya? Este primer video, que corresponde en teoría a la clase del día 15, vamos a hacer la creación de una máquina en Amazon Web Service, un servidor Linux, un Ubuntu server, el cual vamos a configurar su acceso remoto, vamos a configurar su acceso mediante el protocolo SSH y vamos también a configurar algunos servicios o configuraciones básicas. Y el segundo video, que va a corresponder a la clase del martes 22, que también va a estar grabado y se los voy a compartir, ¿cierto?, en forma separada. Vamos a ver lo que es ya la configuración o implementación de un servidor de aplicaciones, ¿ya? Así que en estas dos sesiones, una correspondiente al día 15 y la otra del día 22, que van a estar grabadas o pregrabadas en video, vamos a hacer los laboratorios correspondientes. Recordar también que vamos a dar en unos días más la pauta, específicamente el día 29, la pauta de la evaluación 3, que va a corresponder, ¿cierto?, a una nota. Y también recordar que para el día 12 de enero tenemos ya lo que es el examen final o nota 4, que corresponde al examen del curso de Cisco de Linux, ¿ya? Ahí tendríamos las 4 notas. Entonces el día martes 29 vamos a entregar la pauta de la evaluación 3, ¿ya? Se entregaría de vuelta de enero, la primera semana de enero, específicamente el día 5, y a la semana siguiente, el 12, tendríamos la cuarta nota, que vendría siendo la nota de Cisco, y ahí estaríamos con las 4 notas correspondientes. Bien, vamos a hacer entonces el laboratorio, que era del día 15 y que corresponde a trabajar en Amazon Web Service. Así que voy a cargar acá, ¿cierto?, el sitio para que lo vamos revisando. Entonces, para ello voy a iniciar sesión en Amazon Web Service para que veamos la creación de la máquina y de las indicaciones. ¿Cierto? Este ejemplo igualmente está en un archivo que lo compartimos hace un par de semanas atrás, en las primeras unidades, donde mostrábamos cómo crear la máquina virtual y cómo hacer, ¿cierto?, la creación de cuentas, así que igual les podría servir de apoyo. Entonces vamos a iniciar sesión en Amazon Web Service. Recuerden que la membresía o el costo de uso corresponde a $50, y esos $50 son descontados según la cantidad de horas que está en ejecución la máquina. Por eso es importante que una vez que creamos una máquina, la usemos y la vamos apagando, ¿cierto?, cuando no la necesitemos. Ya, entonces en mi consola de administración de Amazon Web Service vamos a ver los servidores virtuales de nube, ya, en la pestaña ES2, y tengo, ¿cierto?, en este caso 6 instancias creadas en máquinas virtuales. Ya voy a trabajar con una, tengo una en ejecución y vamos a crear otra y la vamos a levantar también. Esa que tengo en ejecución es una máquina de prueba que la tengo para trabajar con ciertos laboratorios, ya, ciertos laboratorios que usamos continuamente. Ya, entonces vamos a hacer la creación ahora de la máquina. Para ello entonces nos vamos a ir a lo que son lanzar instancias, ¿ya? Lanzar instancias, donde nos va a llevar en este caso al menú de administración de máquinas virtuales. De las instancias que tenemos disponibles, según las cuentas que tenemos de Amazon Web Service, nosotros podemos tener instancias que son de libre uso, las llamadas free tier, o instancias que son de pago.
En este caso vamos a trabajar con instancias que son free tier, que son gratuitas, ya no tienen un costo de implementación y solamente tienen un costo en el caso que nos pasemos, no excedamos la cantidad de horas de uso. Ya. Entonces, cuando seleccionamos, marcamos free tier only para que nos filtre y nos muestre solamente las máquinas a crear. Cuando seleccionen free tier only, van a bajar a la parte inferior, ya al final en realidad de las máquinas elegibles, y van a ir a la que se llama Ubuntu Server 16.04. ya vamos a crear esa máquina virtual. Ese va a ser nuestro servidor de aplicaciones que vamos a implementar a contar de hoy. ¿Ya? El objetivo es poder levantar un sitio web, ¿cierto?, con una base de datos, y como lo haríamos en una empresa o servicio de hosting. Bien, entonces seleccionamos Ubuntu Server 16.04, que si nosotros estamos viendo, estamos levantando la misma máquina que creamos en VirtualBox. O sea que la idea de esto es replicar los contenidos que estamos trabajando en una máquina virtual acá en Amazon Web Services. ¿Ya? Ahora, si un compañero no tiene la cuenta disponible, pueden trabajar dos compañeros con la misma cuenta y una máquina para cada uno, o sea, ningún problema. Es lo posible que cada uno use su cuenta. Bien, una vez que seleccionamos, ¿cierto?, la instancia, ahí aparece la máquina a trabajar. Es una máquina de tipo free tier, una máquina que ahí me explica que es de tipo gratis y puede usarla por 750 horas aproximadamente y durante un año, sin un costo adicional. Es una máquina, si bien sus características son básicas en cuanto a hardware, un procesador pero de tipo Xeon de 2,5 GHz, tiene una memoria RAM de 1 GB y tiene un disco duro de 8 GB de tipo SSD. O sea, igual es una máquina bastante eficiente para levantar un servidor de aplicaciones. ¿Ya? Así que la que viene por defecto, free tier eligible, la tomamos y nos vamos a siguiente configuración, next configuration. En siguiente configuración me da, ¿cierto?, un resumen de las tarjetas de red que vamos a trabajar. Es una instancia de una tarjeta de red y que va a tener una dirección IP pública, ¿ya?, y una IP privada. Ahora, yo tengo un blog de notas por ahí, ¿cierto?, abierto, porque vamos a ir anotando algunas cosas. De hecho, entre ellos el nombre de la máquina, el archivo PEM de conexión y las direcciones IP. Entonces así me voy guiando y voy viendo qué parámetros tiene la máquina para realizar la conexión por SSH y también para crear una conexión mediante FTP. Ya, siguiente, entonces vamos a lo que es el disco duro. La instancia me indica que es un disco duro de 8 GB de propósito general de tipo SSD. Si bien aparecen algunas selecciones para modificar el tipo de disco duro, yo les recomiendo que lo dejen por el que trae por defecto y de esa forma evitan un costo adicional. Si nosotros en la máquina empezamos a agregar algunos otros elementos como más procesadores o incrementamos el tamaño de disco duro, también puede ser que tengamos un costo adicional en la máquina en sí. Así que yo les recomiendo que lo dejemos tal como viene. Entonces un disco de 8 GB. Podríamos agregar un segundo disco y me dice añadir nuevo volumen. Podría poner 2 discos para trabajar. Entonces, continuando la configuración de la instancia, esta preparación es muy similar a lo que realizamos con el Hyper-V o el hipervisor de VirtualBox, donde vamos indicándole la cantidad de hardware o configuraciones básicas que va a tener la máquina virtual. Perdón. Bien. Vamos a la siguiente pestaña donde me dice si quiero o tengo algún par de claves creadas para agregarla. Nosotros vamos a crear un par de claves con la contraseña, el archivo de contraseña en un momento más. Ya no tenemos alguno creado, sino que podríamos incluso exportar alguno ahora y tomarlo o agregarlo en mi máquina virtual. Ya. Vamos a crear uno propio desde cero, así que esta parte la saltamos. Este punto es bastante importante que lo vean y lo consideren, debido a que aquí nosotros vemos lo que es la configuración de puertos de la máquina en sí. A ver, si bien el servidor, en este caso un Ubuntu Server, podría en cierta forma tener su propio cortafuego, que es el Unix Firewall, o en el caso de que si fuese una máquina CentOS o Red Hat sería una ACL, una lista
perdón, una IP table, unas listas, ¿cierto?, de acceso, que son políticas de seguridad. Aquí nosotros estamos jugando con la configuración que tiene el cortafuego propio de Amazon Web Service. Este cortafuego es de la plataforma Amazon Web Service y no es de la máquina virtual. Son dos cosas independientes. Entonces cuando aquí seleccionamos abrir puertos, no es que estemos abriendo puertos en el sistema operativo de la máquina, sino que estamos abriendo puertos en el cortafuego de Amazon, que es una capa que está, ¿cierto?, fuera de la máquina virtual y que permite a nosotros manipular lo que es la seguridad. Como se ve ahí en la presentación, como se ve en la configuración, me está indicando que esta máquina que estamos creando va a tener acceso mediante el protocolo SSH, puerto número 22, del protocolo TCP, y que va a permitir el acceso remotamente desde cualquier dirección IP. Eso me quiere decir que yo me podría conectar a esta instancia remotamente, ya que está poniendo un IP por defecto, si se fijan, la 0.0.00, o sea, eso es cualquier red con máscara 0, ¿ya? Pero si yo quisiera, podría agregarle reglas, ¿cierto? Y podría abrir otro puerto. Por ejemplo, le diría, ¿sabe qué? No solamente quiero que acceder mediante SSH a esta máquina también quiero que tenga, por ejemplo, acceso web, es decir, levantar un servidor como a Apache y poder, ¿cierto?, conectarme a la máquina también. Y así yo podría empezar a agregar una a una política de seguridad o reglas de seguridad para ir abriendo puertos en el cortafuegos de Amazon y poder llegar a la máquina mediante una IP pública. Pero lo que vamos a hacer ahora es un poquito más extremo y en vez de elegir un puerto, vamos a abrir todos los puertos en la máquina, todo el tráfico, all traffic ahí. Eso me está indicando que hacia esta instancia van a estar abiertos los puertos del 0.65.535, todos los puertos tanto UDP o TCP, como me doy cuenta. Y como me dice Custom, está permitiendo que desde cualquier dirección IP remota podamos llegar a la máquina. Sí, yo podría estar desde mi teléfono, mi banda ancha móvil, conectado por SSH, ver el sitio web, ¿cierto?, que levante más adelante, o las bases de datos, lo que yo quiera. Me da una advertencia de seguridad. Me dice que esta regla que estamos configurando, All Traffic, es una regla que va a permitir cualquier dirección IP a esta instancia. Me dice, desde cualquier dirección IP yo puedo llegar, ¿cierto?, a la máquina. Entonces me dice que por recomendación quizá no permita esto, o no permita que entre alguna o acceda mediante una IP desconocida, ¿cierto? Por eso me dice, we recommend setting security rules to allow access from node and IP address only. Por seguridad quizás me está indicando que debe asociar una IP para poder llegar, ¿ya? Pero el objetivo nuestro es que desde custom o desde cualquier dirección IP podamos acceder a la máquina. Si fuera una o más IP, si se fijan, cuando seleccioné más IP está poniendo mi IP pública, es decir, la IP que tengo desde mi proveedor ISP para poder llegar, o anywhere, ¿cierto?, donde yo declare alguna. Y si le digo custom, ¿cierto?, va a tomar a cualquier dirección IP, ya, cualquiera. Bien, entonces la regla me está indicando que va a permitir todo el tráfico, es decir, de todos los protocolos UDP o TCP, todos los puertos van a estar abiertos y desde cualquier dirección IP voy a llegar tanto de IPv4 como IPv6 a esta máquina remota. Bien, me está dando un resumen ya de mi instancia, tanto las políticas de seguridad, el storage, ¿cierto?, y la etiqueta tags en el caso que tuviese algún tipo de llave privada para poder conectarme, que la vamos a crear en un momento más. Indicamos launch ahora y ahora aparece, ¿cierto?, la creación de un archivo que es una extensión llamada .pem, y lo que hace ese archivo es el que contiene encriptado las contraseñas de acceso. Ahora, yo les recomiendo que sean ordenados al trabajar con los archivos PEM. Yo tengo una carpeta, por ejemplo, donde voy guardando todos estos archivos de conexión, archivos .pem, que es la extensión que tienen, para poder no perderlo y poder conectarme a la máquina. Cuando iniciemos después conexión con el programa PuTTY, me va a requerir tener este archivo PEM a mano, ¿ya? Así que me pregunta si quiero ocupar un archivo PEM creado o ya existente. Yo tengo algunos ya creados, ¿cierto?, por ahí, los tengo ahí ordenados, o
podemos, ¿cierto? En este caso, hacer un nuevo archivo PEM. Bien, así que tenemos la opción. Crear uno nuevo o en este caso también, ¿cierto? Trabajar con uno ya existente. Vamos a crear un archivo PEM nuevo. Entonces le digo crear nueva llave PEM. Le vamos a dar el nombre del archivo PEM. Ya, ahí está. Ahora yo le di el nombre de la sección, ¿cierto? Es decir, tomé el nombre de la sección del curso y ese nombre le voy a dar al archivo PEM. Si creo otra máquina, voy a asociar o entender que ese archivo que estoy creando por primera vez lo voy a asociar a la sección que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces le digo crear nueva llave pareada y la descargamos. ¿Ya? La vamos a descargar. Entonces es importante que la guarden en una ubicación, ¿cierto? Que sepan cómo llegar a ella. Ahí la tengo. ¿Ya? Tengo la llave PEM y con esa la voy a ocupar cuando me conecte a la máquina posteriormente y le digo launch instant. Perfecto. Entonces mi instancia está creada, vamos a ir a verla. ¿Ya? Se fijan que aquí está la instancia, le voy a dar un nombre a la instancia ahora, ¿cierto? Para identificarla, ¿cierto? Posteriormente. Así que voy a tomar un nombre de los que ya tengo en realidad y lo voy a copiar. ¿Ya? Voy a dar este nombre a la máquina. Ahora, el nombre que le puedan dar ustedes cualquiera, da lo mismo. Es más que nada para identificarla. La 931 4B. ¿Ya? Que tenga en este caso el nombre de la asignatura. Así se va a llamar mi máquina. Ya, nombre puede ser cualquiera, ustedes lo definen. Entonces le vamos a dar ese nombre a esta instancia. Y así la vamos a identificar, ahí está. INACAP, ¿cierto? De INACAP TSO04 931 Talca Vespertino. La máquina ya la tengo en ejecución. Ahí está mi instancia. Esa es la que acabamos de levantar. Vamos a revisar la configuración de la instancia que acabamos de crear. No confundir con las otras que tengo, ¿cierto? Son para otros talleres. Me interesa que veamos esa máquina. Y esta instancia, ¿cierto? Que estamos viendo, que estamos trabajando. Entonces, en la instancia que estamos trabajando, vamos a hacer su revisión o detalle que tiene esta máquina virtual. Esta máquina, ¿cierto? Tiene una dirección IP pública, una IPv4 pública y un nombre público. Aquí es importante que ustedes pueden trabajar de las dos formas, con la IP pública o el nombre público. El tema está que se usa la IP pública de esta instancia, esta IP es de tipo dinámica. Por lo tanto, al ser una IP pública y dinámica, puede que hoy día mantengamos esta dirección y mañana tengamos otra. En cambio, el nombre lo vamos siempre a conservar, ¿ya? Esa es la gracia, que el nombre lo mantiene. De todas formas, voy a copiar los dos datos. Voy a copiar la IP de esta máquina, la IPv4, ahí está, la 18.219.93.105, y también el nombre de la instancia. Entonces, abajo está el nombre de la máquina
y la IP de la máquina. Yo con ambas podría hacer un ping y llegar perfectamente, lo vamos a comprobar. ¿Qué más tiene esta máquina? Tiene una IP privada y un nombre privado. Ya, esto está dentro de la máquina virtual. Nosotros, para llegar remotamente a la máquina, llegamos por la IP pública y el nombre público. Y cuando estamos dentro de la máquina y trabajando con otras, ¿cierto? En el grupo de Amazon Web Service, usamos las IP privadas. ¿Qué más tenemos por acá como información? Seguridad, me dice, ¿cierto? Los puertos que están todo abiertos, las reglas de entrada y salida, dejamos todo abierto en la máquina. En las redes están las direcciones IP que acabamos de mencionar. Tiene una interfaz de red. Ahí tiene una tarjeta de red. Está conectada. Almacenamiento me indica el tipo de disco duro de 8 GB. Y monitoreo, ¿cierto? Vemos y comprobación de estado en cómo está funcionando esta máquina actualmente, cuántos días está en uso, la cantidad de uso de CPU, de RAM, etcétera. Ya, este Hypervisor me permite ver bastante información de mi máquina. Voy a efectuar una prueba de conectividad. Voy a probar con un ping primero esta máquina que acabamos de levantar, a ver si podemos acceder remotamente. Una prueba remota. Ahí estoy haciendo un ping a la dirección IPv4, si se fijan, responde. Esta máquina ni siquiera hemos entrado todavía, estamos viendo si está activa. Vamos a ejecutar un ping al nombre DNS y también responde. Si se dieron cuenta, responde con la misma dirección IP. Bien, siempre IPs públicas, nombres públicos. Vamos ahora a hacer la conexión, ver cómo nos vamos a conectar, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a conectar? Entonces vamos a desplegar acá la pestaña de instancias, y lo que necesitamos para generar la conexión es utilizar el archivo que creamos hace un momento atrás, que es el archivo PEM. Si se recuerdan, el archivo PEM que creé hace un ratito atrás, ahí está, es ese. Y este archivo lo vamos a ocupar ahora, ya que este archivo lleva una clave privada. Y lo que vamos a hacer después es obtener lo que es una llave pública. Ya, es como desempaquetar el contenido de ese acceso. Así que para ello, lo que necesitamos ahora es abrir dentro de los programas de conexión, dentro del programa PuTTY, ¿cierto? PuTTY tiene como un programa cliente uno que se llama PuTTY Generator, ¿ya? Entonces cuando abrimos PuTTY se dan cuenta que usted va a traer otro programa que se llama PuTTY Generator. Aquí tengo un programa PuTTY por acá. Ahí está. Entonces PuTTY, como cliente de conexión remota, también tiene otro que se llama PuTTY Generator, y ese nos va a permitir crear la llave pública. Entonces lo que vamos a hacer es cargar, ¿cierto? En PuTTY Generator Load, ir a buscar el archivo PEM que creamos hace un momento atrás o que descargamos. Ahora, sumamente importante que lo respalden, ¿ya? Yo les recomiendo que este archivo lo guarden, lo tengan respaldado, porque lo van a ocupar constantemente, ¿ya? Entonces vamos a cargar el archivo PEM. Cargar el archivo PEM, que en este caso es ese que está ahí, ¿ya? Y me indica que este archivo PEM permite hacer las conexiones, ¿cierto? Mediante protocolos SSH. Y luego para poder utilizarlo, necesito guardarlo como llave privada. Entonces lo cargo, el archivo PEM, ¿cierto? Load, y sobre la misma guardo Save Private Key, el archivo, ya, el archivo. Y este archivo, al momento de guardarlo, ¿cierto? Le pueden dar el mismo nombre y le dan la extensión .ppk, ¿ya? Y lo guardamos. Entonces se fijan que, aparte de haber creado el archivo PEM,
¿cierto? Me quedó el archivo ppk, que es este que está aquí. Bien, voy a mostrar nuevamente, voy a eliminar el archivo, ¿cierto? Lo cargué primero, ¿cierto? Load, cargué el archivo PEM y luego le digo save private key, save private key, y vamos a guardar el archivo con el mismo nombre en realidad, pero .ppk. Ahí está. Entonces ahí va a aparecer el archivo PEM y el archivo ppk, que es el que vamos a después a utilizar para poder activar la conexión. Ya, con esto cerramos. Y ahora, ¿cierto? En nuestra máquina que está en ejecución, que es esa, vamos a conectarnos remotamente. Para conectarnos a la instancia, ya tenemos que tener dos cosas. Primero, saber que el nombre de usuario de conexión es Ubuntu. Y me dice que me puedo conectar por la IP pública, Ubuntu. ¿Okay? Y también necesitamos tener, ¿cierto?, a mano el archivo ppk que salió del archivo PEM hace un momento atrás, en el caso que nos ocupe por algún cliente SSH. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es abrir el programa PuTTY, ¿cierto?, de conexión, el archivo PuTTY. Y en este archivo PuTTY vamos a ir a la pestaña, ¿cierto?, que dice acá SSH Authentication, y vamos a buscar el archivo ppk, que ahí está, que lo creamos un momento atrás, el PuTTY Private Key. Ese archivo lleva la clave desencriptada, ¿cierto?, ya del PEM. Ya, lo cargo y luego me voy al login session y acá pongo los datos correspondientes, puerto 22, y me pide el nombre o la dirección IP de la máquina. Puede ser la IP o el nombre, como ustedes quieran. Yo prefiero usar el nombre, ya que la IP, como es dinámica, puede variar. Y le pongo el nombre de la máquina, nombre, puerto, recuerden, nombre del host, puerto 22, y en la pestaña SSH en Authentication fuimos a buscar el archivo ppk que extrajimos. Y ya con esto le damos Open. Open me dice que la conexión va a ser de tipo cifrada, me está diciendo un archivo, ¿cierto?, fingerprint. Le digo sí. Me pregunta por el nombre de usuario, que era Ubuntu. Enter. Y clave no necesito porque obtiene la clave ya cargada del archivo, el archivo cifrado .ppk. Voy a agrandar un poco la letra acá para que ya, como estamos conectados mediante SSH, hagamos las configuraciones necesarias en esta máquina virtual. Y con eso ya podemos ver un poquito las letras más grandes. Ahí sí. Entonces ahí estoy, ¿cierto?, por SSH en la máquina remota. Lo primero que voy a hacer, una vez que estoy en la máquina remota, en el Ubuntu, que está por acá en nuestra instancia, ¿cierto?, que ahí está iniciado nuestro Ubuntu en el que estamos trabajando. Voy a cambiarme a modo root, recuerden, comando sudo, y vamos a hacer algunas operaciones básicas en las cuales hemos trabajado en laboratorios anteriores, ¿cierto? En la máquina Ubuntu que creamos en VirtualBox, en la máquina CentOS que estuvimos trabajando en VirtualBox, y dentro de esas configuraciones iniciales es actualizar el sistema operativo, actualizar los parches de seguridad también. Y lo hacíamos con el comando, ¿cierto? Como estamos usuario root, no necesitamos ocupar el comando sudo, la instrucción sudo, la orden, sino que lo hacemos directamente. Y para ello ocupamos el comando apt-get update. Entonces ejecutamos apt-get update y, ¿cierto?, nuestro sistema operativo
empieza a buscar desde algún tipo de repo remoto si tiene actualizaciones. Me dice que aproximadamente 19.3 megabytes, ¿cierto? Y se descargaron. Si vuelvo a ejecutar el comando apt-get update, me percato que la máquina ya está, ¿cierto?, actualizada correctamente. Ya, primer paso. Ya, otra acción que voy a hacer dentro del servidor, luego de haberlo actualizado, es poder ir verificando alguna información, entre ellas, ¿cierto?, el estado o monitoreo de la tarjeta, mi dirección IP con el comando ifconfig. Se dan cuenta que al ejecutar ifconfig aparece la IP privada y no la IP pública que mencionamos, es el IP privada. Estamos dentro de Amazon Web Service, pues es el IP que tiene asignada a la tarjeta RTTH0 nuestra máquina virtual, nuestra instancia. Pero en cambio, para llegar a ella llegamos con una IP de tipo pública. Claro, estaba la diferencia. Bien, llegamos con una IP pública. A ver si la recordamos por acá. Bien, esta es la IP pública y ese es el nombre público de la instancia, pero acá estamos viendo la IP de tipo privada. IP privada. A ver si la revisamos por acá. Ahí está. IP privada, ¿se fijan? La IP privada. Ya estamos dentro de la máquina. Segundo paso. Ya tenemos actualizado apt-get update. apt-get update. Vamos ahora a bajar el cortafuego, ¿cierto?, de la máquina virtual, de la instancia. El que hicimos nosotros, esos puertos que abrimos, esas políticas, fueron en Amazon Web Service. Ahora, si yo quiero bajar el cortafuego acá directamente, lo haría con el comando sudo ufw disable. Sudo ufw disable. Y ahí me indica, y me dice que el cortafuego se ha detenido. Entonces ya con esto bajé primero la barrera inicial, que era el cortafuego de seguridad de Amazon Web Service, y ahora estoy bajando el cortafuego local interno de la máquina virtual. Ya tengo dos cosas. La tarea que viene ahora, ¿cierto?, que es parte de este primer video que correspondía al día 15, no solamente era crear la instancia, conectarnos por SSH como estamos ahora, sino también instalar un par de servicios o programas, ¿ya? Y vamos a instalar el servicio Apache, ¿cierto?, para levantar un sitio web, y vamos a levantar el servicio FTP para poder transferir archivos hacia la máquina. Ya con eso tendríamos lista la sesión, ¿cierto?, del día 15. El video siguiente, que le voy a compartir y realizarlo en un momento más, va a ser de la segunda parte, en la cual vamos a mostrar ya la instalación de otros paquetes, entre ellos, por ejemplo, cómo instalar un lenguaje de programación como PHP, verificar, ¿cierto?, que en este caso el lenguaje se compile. Vamos a mostrar un ejemplo, y luego levantar, ¿cierto?, bases de datos, un gestor de base de datos, ¿vale?, que es MySQL. De esa forma estamos preparando, estamos, ¿cierto?, nuestra máquina está entrando a convertirse en una máquina llamada una máquina LAMP, ¿ya? Una máquina LAMP. Ese es el objetivo de estas dos sesiones: transformar nuestro servidor en un servidor de tipo LAMP, que significa que es un servidor Linux, que va a tener el servidor web Apache, va a tener el gestor de base de datos llamado MySQL, y va a tener, ¿cierto?, el lenguaje de programación PHP. Entonces ahí está la sigla: Linux, Apache, MySQL y PHP. Significa que estamos preparando un servidor LAMP. Y este servidor LAMP al que queremos llegar es el que más típico que nos vamos a encontrar en distintas empresas de hosting. De hecho, voy a mostrar una página, ¿cierto?, para que veamos por acá el Hosting Plus, y veamos, por ejemplo, los tipos de máquinas que ofrecen. Un servidor VPS, que es parecido a lo que estamos viendo nosotros acá en Amazon Web Service. Ahí están las máquinas, ¿cierto?, de ciertas características. Y en el caso de los servicios como hosting, ¿cierto?, lo que me ofrecen es muy similar a lo que estamos construyendo nosotros.
Ya, de hecho, vamos a ver aquí que trae un sitio hosting. Me doy cuenta que trae también la base de datos MySQL, trae el servidor web Apache, ¿cierto? Y un acceso mediante SSH y FTP para subir archivos. Entonces, técnicamente estamos levantando una máquina igual como la tendríamos un servicio de hosting de tipo privado o de tipo público. Y también muy similar a lo que se implementa con un servidor VPS, un servidor privado virtual. ¿Ya? La diferencia es que lo estamos haciendo en Amazon Web Service. ¿Ya? Estas son empresas chilenas como presentamos por acá, como ejemplo. Ya. Tenemos otra por acá, PowerHost. Son referencias en realidad. ¿Ya? Que presentan casi lo mismo, pero en Chile. Servidores VPS, ¿cierto? Servicios de hosting, servidores cloud, etcétera. Bien, vamos a construir entonces nuestra instancia. Retomamos por acá. Y como mencionábamos, lo que vamos a crear es un servidor, primero servidor web. Entonces para ello necesitamos instalar, ¿cierto? Lo que es el servicio Apache. Comando apt-get install, como lo hicimos en la otra máquina virtual, la local, ¿cierto? apt-get install Apache 2. Entonces apt-get install Apache 2. Una vez que selecciono el comando apt-get install Apache 2, me indica, ¿cierto?, de que se van a instalar una cantidad de megabytes, que es el paquete obtenido del repositorio oficial, como se ve en la línea arriba. Ahí me está indicando de dónde voy a ir a buscarlos, en ese repo. Le digo que sí, y instalamos a Apache. Apache Web Service, recuerden que uno de los servidores web más populares utilizados del mundo open source. En todas las plataformas, ¿cierto?, de servidores aparece Apache. Servidores CentOS, Red Hat, Ubuntu, SUSE y otros. Y ahí ya está instalado. Instalé con el comando apt-get install Apache 2. Vamos a comprobar el estado de este servicio. Para ello utilizamos el comando systemctl status Apache 2. Entonces, systemctl, lo repito, systemctl status Apache 2. De ahí veo que dice que el estado del servicio está corriendo. Está corriendo. ¿Ya? Running. Y vamos a comprobar que efectivamente esté corriendo. Por lo tanto, voy a abrir, ¿cierto?, desde mi equipo un navegador y voy a poner tanto la IP pública como el nombre DNS para ver si efectivamente está funcionando la página por defecto del servidor. Bien, ahí la puse y me muestra esta página, dice Apache 2 Ubuntu Default Page. Entonces la página de muestra. Ya, y me indica, ¿cierto?, que este archivo, el que estamos viendo, este index, que es el archivo HTML index, está almacenado en el directorio var, www, carpeta HTML, index HTML. Ahí está, ese es el archivo. Vamos a ir a borrarlo en un momento más y vamos a crear nuestro propio archivo index. Pero tenemos que instalar también un servicio llamado FTP todavía. Bien, puedo llegar a la máquina no solamente por el nombre, recuerden, o por la IP, cualquiera de las dos formas. Voy a poner el nombre, ¿cierto? El nombre, y me retorna el mismo resultado. Entonces estoy por la IP y por el nombre estoy llegando a la página por defecto, por default. Ya. A continuación vamos a ir a eliminar ese archivo. Ya vamos a crear nuestro propio sitio y subirlo remotamente. Entonces para ello nos dirigimos al directorio, la carpeta raíz, si recuerdan, y dentro del directorio var nos vamos a encontrar con el directorio www. De hecho ahí está la ruta indicada, var www html, y adentro está el index. Entonces voy por var www html, pero
como el index está dentro del directorio HTML, ¿ya? Está dentro de HTML, lo que tenemos que hacer nosotros es al directorio HTML darle ciertas propiedades, ¿cierto? Entre ellos los permisos totales, ¿ya? Entonces, voy a mostrar nuevamente. cd var, cd www, ya la carpeta HTML que contiene el archivo index, ¿ya? Le vamos a modificar los permisos con el comando chmod, permisos totales, los permisos absolutos, que explicamos un par de semanas atrás, y nombre de directorio. Entonces, chmod 777 HTML. Ejecuto ls y me percato de que ya aparece, ¿cierto?, con fondo verde, por lo tanto tiene los permisos totales. Ahora voy a entrar a HTML y lo que vamos a hacer es eliminar ese archivo index. Ese archivo index que es el que estamos viendo aquí. Lo vamos a eliminar. Comando rm-r, ¿cierto?, de remove recursivo, es decir, si se borra y si tiene algún subarchivo lo borra también. rm-r y el nombre del archivo, index.html. Ejecuto ls y me doy cuenta que ya no está, o está vacío, ¿cierto?, el directorio HTML, no hay nada. Ya está completamente vacío. Están solamente las propiedades que la vi con el comando ls-als. Actualizo y no hay nada, si se fijan. Actualizo y no hay nada. Dice Ubuntu Server por el puerto 80 y la dirección IP y está vacío. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es poder subir un archivo propio, ¿cierto?, una carpeta propia, desde mi computador a esta máquina en Amazon, ¿ya? En este caso simulando un servicio de hosting, de arriendo de espacio. Entonces, para poder subir archivos requiero no solamente instalar un protocolo que es el FTP, sino también instalar o tener un programa a mano que es FileZilla. Así que vamos a hacer esa tarea. Primero vamos a comenzar instalando el paquete, ¿ya?, con el comando ptget install, que se llama bsftpd, ¿cierto? Virtual Server File Transfer Protocols Daemon, ¿ya? FTPD. El Daemon hace referencia a un servicio en segundo plano que está corriendo en el sistema operativo Linux y, como lo hemos mencionado en clases anteriores, permite a nosotros gestionar, en este caso, ciertas tareas que están corriendo en base al sistema operativo en sí. Entonces lo vamos a instalar, ¿ya? apt-get install bsftpd, es un demonio FTP. Ya ahí aparece ya instalándose y estaría listo, ¿ya?, el demonio. Podemos revisarlo también con el comando system ctl status bsftpd y ahí aparece activo. Entonces está corriendo el servidor FTP. Eso me está indicando que ya podría conectarme remotamente. Bien, vamos ahora a abrir un programa que es FileZilla, que es un cliente de conexión remota, que lo hemos visto también previamente. Y la gracia de FileZilla es que podemos generar conexiones almacenadas, es decir, yo tengo varios sitios y así, de esa forma, no tengo que estar cada vez que los necesite poniendo los datos de conexión. Entonces lo que voy a crear acá es un sitio para asociar, en este caso, la máquina que tengo remota. ¿Ya? El sitio le va a dar el nombre de la máquina, o el que ustedes quieran. Si yo no creo un sitio, cada vez que me conecte lo puedo hacer, pero debo poner cada vez los datos, que es la IP, puerto, usuario, etc. Ya, entonces, creo un nuevo sitio. Voy a repetir, me fui acá a gestión de sitio, gestor de sitios arriba. Podría poner los datos directamente ahí, como muestro, la IP, el nombre de usuario, puerto, pero me voy a gestión de sitios, nuevo sitio, ya, le vamos a dar el nombre, ya, que es el nombre de la máquina, ahí está, y selecciono acá el método de conexión. Primero cambio el protocolo FTP a SFTP. Ahí está la diferencia del FTP normal. Nosotros vamos a usar el protocolo FTP seguro.
que trabaja en conjunto con SSH, ¿ya? Con el protocolo que ya estamos utilizando. Puerto 22, dirección o nombre del servidor, por lo tanto, nombre de la máquina, ¿ya? Nombre de máquina, puerto, SFTP, Security Files Transfer Protocol, tipo de método de acceso, archivo de claves, ¿ya? Archivo de claves, usuario Ubuntu, y tenemos que ir a buscar, ¿cierto?, el archivo nuevamente PPK, el Private Cat File. Entonces lo cargo, por eso es importante que tengan ordenadito su archivo, ¿ya? Lo cargo, archivo PPK, nombre Ubuntu, nombre de usuario, archivo de claves, dirección o nombre del servidor, puerto 22 y protocolo SFTP, y le digo aceptar. Entonces ahora, cuando me pregunta conectar, yo tengo un listado de servidores, se fijan, distintos tipos, distintas máquinas, y las tengo ya guardadas dentro de esa configuración. Y le digo conectar al servidor, ¿cierto? En acá, ¿cierto?, de la sección de taller sistema operativo, el Ubuntu. Empieza a generar la conexión, se fijan, y mágicamente, así, voilà, ya estoy trabajando o estoy dentro del servidor en sí. A la derecha tengo las carpetas remotas del servidor, a la cual tenemos que ver hasta var, hasta www, hasta html, acá, porque aquí vamos a trabajar, aquí vamos a crear algunos directorios, tenemos los permisos necesarios, y desde acá lo que voy a hacer es subir un archivo hacia el servidor, ¿ya? Entonces, para ello, desde mi computador, recuerden crear una carpeta y subirla por acá, arrastrándola. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy al disco C, acá tengo creo un directorio que se llama sitio 1, una carpeta en mi computador, y tengo un archivo index, ¿ya? El archivo index, ¿cómo lo hago? Abro un bloc de nota, ¿ya? Un bloc de nota, está, vamos a crear, ¿cierto?, un sitio de ejemplo, HTML, H1, esto es netamente de muestra, así que no va a quedar muy bonito, pero sí va a funcionar. Ya, vamos a tomar el servidor Ubuntu, voy a ponerle que muestre el nombre de la máquina en realidad. Ahí está. Es un mensaje, simplemente. Ahí está. Pero vamos a entender que está en Amazon corriendo. Y cerramos con la etiqueta HTML. Bien. Y este archivo, que es mi index, mi página de prueba, la voy a guardar. Guardar como en la carpeta que tengo creada en mi disco C, carpeta sitio 1, y lo guardo como index.html. Ya, index.html. Tenía el archivo ya creado, por eso me pregunto. Fíjese entonces lo que va a pasar ahora. Voy a tomar esa carpeta que acabo de crear, sitio 1, que contiene el archivo index, y la voy a arrastrar al servidor. ¿Ya? Ahí está la carpeta, ¿se fijan? Ya está dentro del directorio HTML, sitio 1. ¿Ya? Vamos a revisar. Y se fijan que ahí ya aparece. Ahí está, sitio 1. Y adentro está el archivo. Estamos entonces visualizando de las dos formas, tanto por la IP o por el nombre. Voy a mostrar acá. Ahí está la IP pública o el nombre público. Ahí está la carpeta que acabamos de crear y está montada en el servidor. Por lo tanto, en esta sesión pudimos, ¿cierto?, rápidamente tomar la instancia, crear una instancia, levantar un servidor Ubuntu
transformarlo en un servidor web con Apache y el servicio BSFTPD para subir un directorio. Estoy evidenciando por la IP o por el nombre. ¿Ya? Esto va a ser en esta sesión. La sesión siguiente, ¿ya? Vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer un segundo video que corresponde a la clase 22, ¿ya? Que se la voy a compartir, y ahí vamos a hacer la implementación de algunos lenguajes de programación y la instalación de un servidor de base de datos en la misma máquina. Bien, cualquier pregunta, cualquier duda que les vaya surgiendo, la pueden ir dejándomela en el chat de Teams. Yo igual, si bien no voy a estar en la sesión del día 22, voy a estar conectado, pero sí voy a estar en el chat, ¿ya? Voy a estar respondiendo alguna duda que les surge con los videos que les voy a compartir, ¿ya? Así que me despido. Repliquen este laboratorio, que es el laboratorio que teníamos pendiente. Háganlo con la máquina, ¿cierto? La creación de una máquina nueva, un Ubuntu Server en Amazon Web Service, y hagan la prueba de subir un sitio web tal como lo planteamos hoy día. Bien, terminamos esta sesión. Atentos al otro video que vamos a publicar un rato más, que va a corresponder a la clase del día martes 22. Que tengan buena tarde. Éxito con el laboratorio.